Esto es un circuito analógico y puede medir la humedad de la tierra usando estos diodos LEDs como indicadores de nivel en porcentaje de la humedad. Así que prepárate para experimentar con la electrónica. Como materiales usaremos 10 diodos LEDs de estos colores, 6 resistencias de 1/4 de watts con estos valores, un diodo Zener regulador de 2.7 voltios, un mini potenciómetro o preset de 50 kiloohmios, un capacitor electrolítico y un circuito integrado logarítmico LM3915. Primeramente trabajaremos con el circuito integrado en el protoboard. Este integrado es un divisor de voltaje para 10 salidas, usando una escala logarítmica ya definida en su interior por amplificadores operacionales. Debemos conectar estos pines de esta manera para que el integrado pueda dividir el voltaje. En las salidas podemos conectar un diodo LED común hacia positivo, porque cada salida solo entrega como resultado de la división alrededor de 1 voltio y poco más de 10 miliamperios. Así que aquí no es necesario usar resistencias para proteger los LEDs, pero solo usaré 9 de las 10 salidas. En la primera salida debo colocar una resistencia en paralelo al diodo LED porque a veces presenta problemas para visualizar el resultado y encender el mismo LED. Una resistencia en este pin que ayuda a activar el voltaje de referencia del integrado. Ahora debo hacer un divisor de voltaje externo con este diodo Zener y estas resistencias, que estarán conectadas en los pines 5 y 6, que son las entradas de voltaje y la división resistiva interna del integrado. El pin número 5 es la entrada principal. Aquí debo usar un preset variable y una resistencia conectadas en serie para regular el voltaje detectado, pero también que tenga un límite de entrada. Ahora el capacitor, que no es menos importante, debe estar en paralelo al circuito para eliminar posibles ruidos en todo el proceso de trabajo. Aquí definimos dos puntos de conexión como entradas y lo usaremos como puntas de prueba para detectar un voltaje. Podremos alimentar el circuito hasta un máximo de 12 voltios y no menos de 6 voltios. Ahora tenemos que calibrar el circuito para que pueda detectar correctamente. Primero, las puntas de prueba tienen que estar en contacto directo. Ahora con el preset debemos girarlo y posteriormente los LEDs se moverán. Yo lo dejaré en la primera posición de la primera salida del integrado con este LED. Ahora cuando ya no estén en contacto las puntas de prueba, la posición del LED volverá al último. Y si vuelven a tener contacto directo, nuevamente vuelve a marcar la primera posición. Lo que hicimos fue calibrar la escala que divide el voltaje el integrado, y cada vez que detecte pequeños voltajes, pues se irá viendo en cada posición de los LEDs hasta llegar al umbral máximo que hemos calibrado. Y esto será útil para detectar, por ejemplo, en la Tierra si hay suficiente conductividad eléctrica, o sea, qué tan húmedo se podría encontrar el suelo. Las puntas de prueba puedo cambiarlo con puntas reales de unos cuantos centímetros. Y como fuente puedes usar una batería estándar de 9 voltios. Y ya tendrás tu propio detector de humedad con 9 LEDs, indicando el porcentaje de humedad que puede presentar el suelo, ya que el integrado realmente lo que hace es dividir el voltaje que proporciona en las puntas y al mismo tiempo los va detectando, dividiendo y escalando. Y el resultado es bastante aceptable, aunque sea un circuito analógico puede cumplir con tal trabajo. Para seguir viendo más experimentos como estos, suscríbanse al canal y apoyen estos videos. Se lo ha explicado Androbot y pronto estaremos envueltos con otro experimento relacionado con la electrónica.